La poesía como expresión del alma y el espíritu. En esta ocasión vamos a hablar sobre una de las expresiones más profundas y lindas que ha tenido el ser humano desde que existe, es decir, la poesía en la escritura. Y en esta ocasión tenemos el gusto de hablar y de entablar con un experto, con alguien que desde su experiencia ha tenido grandes aportaciones a la poesía. En este caso, al licenciado Jonathan Berumen, que nos da el gusto, nos da un placer, desde luego, aquí en este canal, El Humano Futuro, de hablar sobre la poesía desde algo más profundo. Vamos a hablar un poquito de su currículum. Él es licenciado en Negocios Internacionales, egresado de la Universidad de Guadalajara. Publicó los poemarios Estación de Arena, obra ganadora de la convocatoria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, CECA 2010, Alfabeto del Aire, La Sonámbula, 2012, Bóveda de Dios, obra ganadora de la convocatoria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, CECA 2017, Metralla, Literaria Editores 2019 y su última obra, Tótem, de la Secretaría de Cultura 2022. Fue becario del programa del Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico Emisión 2018, PECDA, y fue consejero titular de Letras para el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco 2019-2022. Y para nosotros es un placer, sobre todo para mí, desde luego, un placer que nos des este espacio, compartas este momento para nosotros, para El Humano Futuro, el canal en el cual pues estamos emitiendo este video. Y es un gustazo, Jonathan. Me gustaría, desde luego, que yo ya te presenté, dije un poco de tu currículum, pero también me gustaría que tú te presentaras. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Javier, por brindar este espacio y por también invitarme para compartir algo de la experiencia que tengo en cuestión de la literatura. Pues bueno, prácticamente pues yo me considero pues una persona pues no tan experta como a lo mejor lo mencionaste, pero bueno, yo les comparto con mucho gusto mi trayectoria, parte de lo que he aprendido a lo largo de este camino, de estos libros que he estado escribiendo. Y bueno, pues presentarme, pues yo soy Jonathan Berumen, me pueden decir Jonathan, y pues bueno, soy una persona amante de la literatura desde muy niño. Pues me gusta también todo lo relacionado a la mística, todo lo relacionado a la espiritualidad y pues sobre todo interesado pues en que las nuevas generaciones y estas generaciones que nos acompañan hoy en día pues estén interesadas en la literatura y sobre todo pues en la poesía. Gracias, Berumen, muchas gracias por esas palabras. La intención de este video, la intención de esta emisión dedicada a la poesía es que le demos un espacio a una expresión humana, como mencioné anteriormente, antigua. Podemos escarbar desde los cimientos de la historia que el ser humano siempre ha buscado dejar alguna huella. Aparte, desde la pintura, desde los dibujos, tenemos la parte de la comunicación oral y escrita. Entonces el poeta lo que hace es dejar su huella mediante lo escrito y luego lo expresa. Y desde luego la idea es cómo esta poesía puede también tocar el alma. Por eso esta intención de este video es ver, más allá de que desde luego sabemos que es una escritura, cómo esta poesía y cómo también la tuya puede tocar el alma y sobre todo el espíritu. Vamos a hacer entonces una ronda de preguntas, bien enfocado desde luego a tu trayectoria, una parte de eso y otra desde esa visión que cargas dentro de tu ser, desde la poesía. ¿Sí, Jonathan? Sí, está bien, gracias. Bien, vamos primero, tú dime, de manera oficial, ¿qué es la poesía? Pues bueno, es una pregunta muy fundamental en la cuestión de que todavía no sabemos qué es la poesía exactamente.
La poesía pueden ser varias manifestaciones que cada persona experimenta. Lo que sí te puedo decir es qué acercamientos tenemos a lo que es la poesía. Todavía no hay pues una definición clara, precisa y contundente de lo que es la poesía, pero bueno, creo que en mi experiencia la poesía es pues es una herramienta que nos permite comunicarnos, como bien lo dijiste, para hacer una conexión entre varias dimensiones en las que nosotros estamos viviendo. Desde nuestra experiencia, pues nosotros estamos hablando tanto del pasado, del presente, estamos hablando de lo que el otro ve, de lo que nosotros vemos, de la situación en la que se compaginan todas estas herramientas que competen al poema. Y pues bueno, se ha dicho en un estudio que la poesía es el género más complejo de escribir y también es el género más complejo de entender, precisamente porque cuando uno lee poesía, la quiere racionalizar, quiere entender que la poesía está hecha de razones concretas. Y sí, como bien podemos decir, la poesía pues tiene obviamente una línea de temas concretos, también tiene una línea que la atraviesa de varias dimensiones en las que hablamos también de lo que es abstracto, de lo que es la visión que se compagina de varios elementos, en donde también tú puedes estar hablando en este momento de esta copa de vino, pero si yo te empiezo a hablar en poesía, puedo decirte lo que es el vino, lo que representa el vino, lo que significa el vino, lo que para mí es estar tomando vino, lo que la persona que cosechó las uvas y las metió en unas barricas hizo el vino, y también lo que el vino representa en el futuro y lo que puede representar en el pasado. Entonces, al momento de hacer toda esta amalgama de situaciones y de momentos, se crea el poema. Y así sucede con todas las temáticas que conforman la poesía. Por eso yo vuelvo al principio, en donde te digo, todavía no sabemos exactamente qué es la poesía. Okay. Pero sí te puedo decir que la poesía es una herramienta que te permite conocer, entender, curar, sanar, preguntar, te responde, te confronta, pero al mismo tiempo también te puede llevar a un estado en donde tú estás siendo absorbido por el mismo poema. Entonces, pues uno debe de saber en qué lugar quiere estar cuando está escribiendo poesía o también cuando la está leyendo. Muy bien, excelente. Entonces, no hay una definición del todo. De hecho, casualmente dentro de ello me acabas de responder cómo para ti es esta poesía, ¿verdad? O qué es para ti. Tú me dijiste no hay una definición clara, pero esta expresa, sana, te confronta, ¿verdad? Y desde varios elementos esta se crea. Muy bien. Vámonos entonces, Verumen, a la pregunta siguiente. De manera concreta entonces, ¿qué es la poesía para ti? Bueno, para mí, ya de una manera concreta podremos decir que la poesía es una correspondencia. Una correspondencia. Es una correspondencia. Desde mi perspectiva y en lo que yo he vivido a lo largo de este tiempo, en donde decidí en algún momento empezar a escribir poesía. Bueno, más bien yo no lo decidí, lo decidió la poesía misma. Yo siento que la poesía me buscó a mí. Fue una manera de estar buscando, de estar cuestionando situaciones del mundo, situaciones del alma, situaciones que de repente yo no entendía, no comprendía, y que la poesía me fue respondiendo. Muchas de las veces los poetas lo que tratamos de hacer es, tenemos la temática y tenemos muy pensado a lo mejor lo que queremos decir o lo que queremos escribir, y en el momento en el que estamos plasmando todas estas ideas que se nos vienen a la mente, resulta que ocasionan algo muy diferente, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nosotros traemos ciertas situaciones que queremos confrontar, que queremos sanar o que queremos cuestionar, la poesía nos va revelando otro camino, el camino alterno, que a lo mejor no nos cuestionamos en el principio.
Por eso yo vuelvo a decirte que para mí es una correspondencia, es decir, yo en el momento en que estoy escribiendo, preguntando ciertas cosas, en realidad la misma poesía me está preguntando. Y al mismo tiempo que yo también contesto estas preguntas, también la misma poesía me está respondiendo, ¿no? Más adelante igual te puedo dar algunos ejemplos de cómo en algún momento la poesía te va respondiendo a este tipo de situaciones. Algo muy, muy elemental puede ser para mí qué es la vida en este momento, y la poesía me va a responder de cierta manera cómo es la vida, pero desde un trasfondo, ¿no? De situaciones, de momentos, de este presente, de lo que nosotros queremos para el futuro, de lo que el futuro nos está también, de lo que viene. Entonces, este rol que juega la poesía en mi vida es prácticamente de estar respondiendo situaciones, ¿no? Hay un momento en el que también la poesía no está preparada para responderte, ¿no? ¿Por qué? Porque también la poesía es una fuente, entonces tú tienes que estar alimentando esa fuente. ¿Cómo la alimentas? Leyendo, viviendo, experimentando situaciones que te puedan nutrir, que te puedan hacer que tu espíritu esté en esta búsqueda. Y algo muy importante, estar abiertos a las respuestas. Porque muchas de las veces nosotros no estamos preparados para lo que nos va a responder la vida, lo que nos va a responder el universo, lo que nos va a responder la misma literatura. Muy bien, Rumen. Entonces, acorto eso que me dices que es una correspondencia. Esta misma te responde. Entonces estamos hablando que cuando te escucho, me hagas como si la poesía en sí fuese un estilo de ente, que tiene pareciera una función o una vida propia, es decir, que la alcanzas y tomas elementos de ella, es decir, no es tuya, ¿verdad? Sino que le pides y te responde. Eso me llama la atención. De hecho, pareciera como que hasta le hablaras a ella misma como si fuese un ente espiritual. ¿Cómo es eso? Fíjate que mi maestra Patricia Medina, bueno, siempre cito a Patricia porque obviamente pues yo fui preparado en sus talleres y como su alumno durante muchos años, y algo fundamental que ella trabajaba desde su poética era el ser de la escritura. Y ella nos mencionaba que la escritura era un ser vivo. Es decir, en el momento en el que nosotros estamos alimentando de nuestras experiencias, de nuestras vivencias, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de todo lo que estamos siendo testigos hoy en día, estamos alimentando a un ser vivo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros leemos una novela, cuando nosotros leemos un ensayo, cuando nosotros leemos poesía, que estamos leyendo la experiencia a través de los ojos de quien escribió, pero también la estamos viviendo a través de lo que nos está narrando la misma literatura. Ahora, lo que tú mencionas es que entiendes de que yo estoy hablando de un ente de donde estamos tomando las cosas, claro, porque también viene alimentado desde los orígenes, ¿no? Y hablamos también de todo como, aparte del cúmulo de todas las personas mismas que han agregado a esta misma, ¿verdad? Claro, esta misma corriente, hay algo que dicen, no todo está escrito, pero también estamos escribiendo lo mismo todos, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? Pues que estamos continuando lo que el otro no alcanzó a terminar. Es decir, hay un escritor, continúa una idea y después va a venir otro que va a seguir continuando esa idea y va a llegar otro que va a continuar. ¿Por qué? Porque pues estamos viviendo todo el tiempo situaciones diferentes, eras diferentes. No estamos viviendo lo mismo que vivieron en 1800, no estamos viviendo lo mismo que vivieron en el año 1300. Entonces, ¿pero qué pasa? Que todas estas ideas, estas corrientes y esta manera en la que el pensamiento va evolucionando, pues va tomando como si fuéramos un relevo, ¿no? Estamos cada quien corriendo esta carrera con la misma literatura, con nuestras mismas vivencias, pero al mismo tiempo estamos atribuyendo cierta información, pero al mismo momento nosotros estamos tomando otra. ¿Por qué? Porque tú no puedes como tal
prepararte para escribir si tú no tienes bases, si no tienes fundamentos, si no tienes información. Entonces, muy difícilmente puedes escribir sin saber, o puedes escribir sin vivir, o puedes escribir si no te documentas. O sea, tienes que tener una alineación de varios elementos que te permitan funcionar en la poesía, ¿no? Ha habido casos extraordinarios, obviamente, de personas que fueron incluso hasta casi analfabetas, que sabían perfectamente de lo que estaban hablando. Pero, pues también hablamos de dónde viene, ¿no? Y si también hablamos de dónde viene, pues ahí está también el enigma, de dónde viene. ¿De dónde viene? Claro. Ahí es esa parte donde hablo de repente de como de esa interconexión humana que existe, que, bueno, Carl Jung llamaría el inconsciente colectivo, pero que existe desde luego el pasado, y que si yo me quiero entender un poco de la esencia del pasado, me remonto a su poesía también, ¿verdad? No solo la novela o las historias del momento, sino también la poesía, cómo escribían y qué nos quieren dar a entender. Y desde luego que ahora es diferente, pero hay otras expresiones que los poetas que son más sensibles, ¿verdad?, lo entienden y lo toman. Y entonces yo veo al poeta también como un ser de sensibilidad, ¿sí o no? Claro. De hecho, me hiciste recordar, recientemente terminé de leer parte de la obra de un poeta místico que se llama Jalal al-Din Rumi. Jalal al-Din Rumi, este poeta de Medio Oriente, que vivió más o menos, no estoy muy seguro, discúlpenme ahí el dato, más o menos en el 1100, 1200, creo que más o menos es esa época. Lo llamaron uno de los poetas profetas, porque él estaba muy alineado a todas las conductas humanas, es decir, la belleza. Pero no hablamos de la belleza nada más física, sino él habla de la belleza espiritual, de la belleza del mundo, de la belleza de un jardín, de un bosque, de la belleza de un atardecer. Rumi lo que hacía era retratar toda la parte mística del universo, de cómo nos regalaba estos atardeceres, cómo nos regala las estrellas, cómo nos regala el día a día, cómo nos regala el simple hecho de estos pequeños insectos que de repente aparecen en nuestra vida y son parte fundamental desde lo más pequeño del universo. Entonces él habla del polvo, habla de ese pequeño rayo de luz que entra e ilumina una parte del espacio, del hogar. Y es aquí cuando yo, en esta época, con tantos artilugios, con tanta tecnología, con tantos avances, pues me hace pensar que tenemos que voltear a lo fundamental. Y lo fundamental es lo que parece que ya no vemos, ¿no? Que ya no vemos, pues a veces muy difícilmente nos detenemos a ver el cielo, muy difícilmente nos detenemos a ver la caída de las hojas de un árbol, muy difícilmente nos detenemos a ver el goteo de la lluvia, a entender lo que nos expresa los momentos así, el vaho que se plasma en un vidrio y cómo esto también puede dibujar ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros no estamos abiertos a eso, pues no podemos entender lo que estamos viviendo, porque vivimos inmersos en una esfera de problemas, de dificultades, de situaciones que nos consumen, y no volteamos a ver todo lo que está sucediendo, ¿no? Todo lo minúsculo, todo la belleza, como bien lo decía Rumi, de este amor y de esa transformación que está sucediendo, que parece que es invisible a nuestros ojos, pero ahí está. Pues ahí en este caso estamos, como dices, desde luego inmersos en las dinámicas, en mundos a veces tan acelerados que el mismo mundo te obliga a serte acelerado, y la poesía, el poeta también viene a traer a colación, no como una vía de escape, sino como una vía de alimento, ¿no? Es decir, hey, mira, porque como el poeta es el sensible ante los sucesos, ante el sentir, el ver, captar, acariciar. Hay más, no te aceleres, existe aquí hay algo y yo te lo escribo y te lo muestro, ¿verdad? Y creo que es esa parte también bella, y me parece como muy padre que lo
pues que lo comentes. Bien, Berumen. Vámonos a la pregunta siguiente. Esta poesía, ¿qué le abona a la cultura y a la sociedad? Bueno, ¿qué le abona? Pues pueden ser tantas cosas. Pero creo que las principales es obviamente pues tener un registro, un acervo bibliográfico, es decir, tener pues temas, tener situaciones plasmadas en las que nos podemos consultar y podemos tomar estos registros, ¿no? A esto me refiero con acervo, ¿no? Es decir, tener toda este registro histórico de lo que estamos viviendo actualmente o de lo que se está analizando. Obviamente las corrientes literarias no son las mismas que en cada época, ¿no? Siempre son diferentes, las problemáticas son diferentes. Toda esta, por ejemplo, por poner un ejemplo, toda la corriente que se vivió durante la guerra, pues era más sustancial en la cuestión de, pues, que era el tema y el eje principal siempre en todos los escritores de esa época, la vida. O sea, la vida ya era algo que podían quitarte de un día a otro, que hoy en día también es exactamente igual, pero no en las mismas circunstancias. Pero se vivían esos tiempos yo lo veía mucho en los poetas de esos años. Siempre se hablaba de cómo extrañaban a la familia, a los amigos, a los seres queridos, cómo de repente veían la vida como un límite. Y también, sobre todo, esta lejanía, ¿no? O sea, siempre había un sentimiento de lejanía en todo. ¿Por qué? Porque no tenemos los mismos accesos o los mismos recursos que tenemos hoy en día de contactarnos, de escribir, de mensajearnos, de comunicarnos, de saber si del otro lado del mundo ya aquella persona que conocimos o que conocemos está bien o cómo está. O sea, ahorita tenemos ese acceso tan dinámico, ¿no? Y antes no, o sea, había no sé, se enamoraban de alguien o amaban a alguien y pues tenían que enviar una carta que tardaba 3, 4, 6 meses en llegar, y había todo este sentimiento de nostalgia y esta urgencia por amar, esta desesperación, este romance. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Que cada registro nos permite entender qué se estaba escribiendo, qué se estaba viviendo en esa época. Esa es una de las partes principales. Otra, pues que todavía seguimos ejercitando esta parte del espíritu, ¿no? El espíritu, nuestras emociones, cómo nosotros percibimos el entorno, cómo nosotros también somos parte del entorno y qué papel jugamos en esto, ¿no? Qué es lo que nosotros nos toca como seres humanos en este momento preciso, cómo estamos contribuyendo como sociedad, cómo estamos contribuyendo como parte de un todo, y también qué le estamos aportando al espíritu, al universo, a nuestro círculo cercano. Entonces, creo que la literatura también nos viene a cuestionar qué estamos haciendo en este momento, cómo lo estamos haciendo y quiénes somos. Entonces, hay algo que a mí me preocupa hoy en día de las generaciones nuevas, incluso la de nosotros, es que no sabemos quiénes somos. Nos cuesta trabajo todavía definir quiénes somos en la cuestión de qué estamos haciendo aquí en este mundo. Entonces creo que yo, a título muy personal y a lo que yo he estado escribiendo y que he estado leyendo y de repente cuando he sido jurado en estos certámenes de literatura, me doy cuenta de que hay un cuestionamiento muy fuerte en saber quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, y que le estamos buscando un significado a la vida como si no lo tuviéramos. Entonces, ahí está la gran pregunta de a lo mejor de esta época. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida para nosotros hoy en día? ¿Y qué representa o por qué estamos aquí? Yo podría suponer que es la pregunta del millón de, supongo, todas las épocas, pero desde luego que cada época tiene una esencia. Allá me diste el ejemplo pues, de, digamos, el periodo entre guerras, ¿no? Que fue las guerras mundiales. Pues esa vía existencial de la vida es tan efímera y tan fácil de quitar. Desde luego que todavía pasa. Pero ahora, ¿qué esencia nos muestra el ver el entorno, ¿no? Esta prisa, esta tecnología, parecer tan cercanos de la tecnología, pero a la vez tan lejanos porque a veces pareciera que en vez de acercarnos nos aleja.
Aquí es bueno eso que comentas, que el poeta viene también a mostrar como ese detalle, esa parte sensible de, bueno, nos hacemos más o menos humanos y lo viene a traer a colación, perdón, el poeta y en este caso, tú. Entonces tú comentas que es un acervo, ¿va? En cuestión de cultura, la poesía abona un acervo a la sociedad, un acervo cultural, un acervo histórico de cómo los poetas ven o sienten o perciben la época en la que estamos inmersos, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Por qué a la poesía se le considera un arte? ¿Por qué es un arte? Bueno, pues porque viene obviamente de toda esta corriente de la lírica, pues obviamente son corrientes artísticas, pero hoy en día yo diría que la poesía viene siendo, más allá de un arte, es una medicina. Es una medicina y obviamente pues es una parte del arte porque pues hay una expresión artística. Las expresiones artísticas están compuestas de la creatividad, de las emociones, de las transformaciones de elementos, y pues obviamente se vienen moviendo todos estos hilos que la componen. Pero yo podría decirte, en lo personal y en lo que he platicado muchas veces con mis colegas, pues también viene siendo una parte medicinal. Medicinal. Medicinal, ¿por qué? Perdón por interrumpirte. Entonces, más allá de que pueda ser arte, ¿verdad? Que es una expresión que desde luego pues tiene una composición, una métrica, depende de si va a ser, no sé, o el tipo de corriente de poesía, porque ya es que hay varias corrientes, ¿no? Pero entonces si hablas de medicina, ¿significa que cura? Mira, ¿qué pasó? Se me vino ahorita a la mente precisamente el tiempo que vivimos en pandemia. Algo que a mí me dio mucho gusto fue que en muchos países los libros se agotaron. Obviamente eran ciertos libros, ¿no? Y también que fue el momento clave en donde la mayor parte de la gente empezó a consumir más literatura. A mí me dio mucho gusto, obviamente, porque al tener tanto tiempo libre, al tener más espacios de reflexión, la gente buscó leer. Y eso me dio mucho gusto. Obviamente también hubo gente que buscó más esta parte del entretenimiento digital, pero pues bueno, cada quien escogió de cierta manera en qué recrearse, ¿no? O sea, qué consumir. Bueno, hablamos que había tiempo y optaron que una vía de eso era pues leer, ¿no? Y bueno, ojalá siempre, yo sé que pues, estamos todos, ¿no? Inmersos en trabajos y dinámicas y qué sé yo, pero darse un espacio a la lectura es al menos 15, 20 minutos, es tan enriquecedor, claro. ¿No? Exacto. Bueno, volviendo a esto de la pandemia y que me dio gusto el hecho de que se empezara a mover más la literatura, fue que en varias épocas la gente recurre a los libros. Y esta parte aún así muy actual que han recurrido a los libros me parece muy importante. ¿Por qué? Porque en este de repente inconsciente o subconsciente, no sé cómo decirlo, no soy psicólogo, pero la gente buscó la manera de tener algo a que asirse, ¿no? O sea, algo que tomar, y tomó estas vías. Y escuché en varias ocasiones gente que decía que se sentía más aliviada, ¿no? Al leer, al estar leyendo, porque les daba tranquilidad. Y bueno, es muy cierto que la literatura, en el momento que nos estamos leyendo, pues obviamente nuestra mente se está liberando, está imaginando, se ejercitan ciertas zonas muy sensibles en nuestro cerebro, en donde nosotros empezamos a aprender, a ejercitar la memoria, a ejercitar la creatividad. Pero más allá de eso, nosotros estamos ejercitando
la parte de la energía del espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo lo que a través de los ojos de alguien más. Ahora bien, cuando escribimos, los que nos dedicamos a escribir, pues estamos nosotros tratando de sacar tantas cosas de nosotros mismos y de lo que estamos tomando del entorno para transformarlo, para convertirlo en algo significativo, en algo único. Es como si tú tuvieras todos los minerales y tratas de construir o de forzar una piedra preciosa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues vas a tomar todos los elementos y todas tus herramientas para forjar esta piedra, ¿no? Y es lo que uno trata de hacer cuando escribe. O muy en lo personal, yo trato de que cuando en el momento entrego una obra, sea de la mayor calidad posible, en la cuestión de que le dedique tiempo, en la cuestión de que saque lo mejor de lo que estoy trabajando, pero más allá de eso es a mí como ser humano que me hizo, ¿no? Y ¿qué pasa? Que cuando tú estás trabajando todo esto, estás trabajando con todas tus emociones al 200, al 300, al 500%, y estás buscando tanto en ti que encuentras cosas que no conocías. Y es cuando vuelvo a la parte del inicio de la entrevista, ¿no? La correspondencia. ¿Por qué? Porque si en algún momento yo estoy trabajando, no sé, en un poema en donde hablo de la tristeza, pues empiezo a indagar el por qué estoy hablando de eso, qué me vino, qué elementos, por qué estoy tratando este tema, de dónde vino, en qué momento surgió, hacia dónde voy, qué le voy a compartir a la gente, qué me está compartiendo a mí mismo la poesía, qué me está respondiendo a mí, cómo me siento, y empiezas a liberar. Cuando empiezas a liberar toda esta carga emocional tan fuerte, catártica muchas veces, pues depuras. Por eso siempre han dicho que recomiendan que cuando tú te despiertes, por lo menos escribas media cuartilla de lo que se te venga en ese momento a la cabeza. Y aquí las personas que nos escuchan en este video, yo les recomiendo que por lo menos una vez al día tómense un minuto y tomen su cuadernito, una hoja en blanco, lo que ustedes gusten, y escriban por lo menos media cuartilla en la mañana de lo que ustedes quieran. De lo que ustedes quieran, no importa si está bien, si está mal, ustedes no piensen en eso, escriban, y así se les venga en ese momento a la mente cualquier situación, escríbanla. Y si ustedes en ese momento, después de que lo escribieron, ya no lo quieren, rómpanlo, quémenlo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque esto está sacando, está escarbando lo que nosotros traemos y que estamos conteniendo en nuestro interior, y es depurador. Porque antes decían que los diarios también eran muy buenos, porque los diarios hacían un trabajo de estar sacando todo lo que tenemos contenido en nuestro espíritu, ¿no? En nuestro ser. Y ahí sacamos emociones, ahí muchas veces nos toca aniquilar a personas, maldecimos, amamos, reconstruimos, repensamos, nos disculpamos, agradecemos. O sea, yo vuelvo a recomendarles esto porque ahí muchas veces nosotros también revivimos incluso a una persona que no está. Entonces podemos hablar, podemos recordar, podemos incluso hasta querer. Ese es el motivo por el cual yo comencé también a escribir. Muy padre, Verumen, eso que comentas, porque todos estos elementos que mencionas que lo crean como un arte, aparte que le abona mucho a la sociedad, y que también tú mencionas que más allá de arte, que lo es una medicina. Y ahora cómo lo expones, porque fíjate que, bueno, yo de vez en cuando también gusto de escribir, me es satisfactorio. Algún tiempo por ahí hice mis intentos de poeta, pero no fue una línea que por ahí que digas fue fuerte, pero sí escribir y sí es liberador. Sí es medicinal. Y ahora que veo al poeta, veo a la poesía como un resultado también de que el poeta es un estilo de líder que se anima a liberarse. Y entonces al leerte y al leerlo a otros poetas, buscan también su liberación, su curación desde los distintos aspectos, desde el amor hasta el odio posiblemente, porque expresa todo.
qué expresión más humana que la poesía, Claro. ¿verdad? Claro, creo que por citar a varios poetas que han marcado parte de la forma en la que me he forjado, pues muchos de ellos, sus poemas son muy liberadores porque ellos lo que buscaban precisamente era eso, ¿no? Liberarse de sus demonios, de muchas ataduras sociales, de denunciar, de gritar también, de rebelarse, de amar o incluso de amar lo prohibido, ¿no? Ahí está el caso de Cavafis, que siempre estuvo muy enamorado de, de los hombres, de la vida, de todo su entorno, pero pues en esa época pues era prohibido, entonces él manifestaba a través de su poesía ese amor que tenía, ¿no? O por ejemplo Anne Sexton, que ella tenía toda esta relación conflictiva con su madre y luego pues Anne Sexton era alcohólica, entonces toda esta parte que ella de repente lidiaba con todas sus situaciones tormentosas, pues lo transformaba en algo bello en su poesía. Alfonsina Storni también, esta Virginia Woolf con todo este tema de estos problemas mentales que tenía, de esquizofrenia, toda esta manera de repente tan limitada que tenía a veces de que quería más y que quería exponer más y trataba y trataba ella de que siempre podía hacer un poco más lo que pudiera escribir y sin embargo nos entregó un tesoro literario invaluable, ¿no? O Clarice Lispector, que también es de mi cabecera. Clarice Lispector tenía una forma de escribir tan, puedo decirla como laberíntica, en donde ella nos expone tantas situaciones de repente que parecen tan fundamentales y complejas, pero al momento de irla leyendo te das cuenta de que ella está hablando de algo tan simple y tan sencillo que te lo entrega al final de todo este tormento de repente que parece todo este eje laberíntico de sus escritos. Y bueno, pues para ella era liberador escribir de todo este mundo que ella traía en la cabeza. Y pues así te puedo citar a muchos escritores, ¿no? Paul Celan, a Mallarmé, pues a todos, ¿no? O sea, creo que tengo tantos escritores que amo. Kafka, por ejemplo, este libro de Carta al Padre, que fue toda una catarsis completo ese libro, de lo que él traía, todas esas referencias en contra de su padre y de la forma en la que fue criado. Entonces, pues volvemos a todo esto, ¿no? O sea, cómo nos libera y cómo nos ayuda a sanar, escribir. Claro, muy padre, Verumen, sobre esta parte medicinal, o todo medicinal que comentas. Bien, Verumen, ¿por qué la poesía es una expresión del alma? Pues precisamente porque hablamos de sentimientos, ¿no? ¿Cuál es nuestra conexión con lo que no hemos podido definir, con el universo? Los sentimientos. Entonces creo que ahí está todavía esa, se puede decir, esa explicación del que nosotros estamos pues conectados a un todo, de cómo los sentimientos nos hacen ser únicos y también de que cada persona tiene sus propias emociones, ¿no? En varios tipos de niveles. Entonces, pues obviamente en el momento en que nosotros tenemos este cúmulo de emociones, situaciones, sentimientos, vivencias, todo esto recae en cómo nosotros lo transformamos, cómo esta parte del espíritu nos forja, y por eso yo podría decir que es así. Quiere decir que la poesía en sí no solo viene desde una parte racional, ¿verdad? Porque pues tal vez una parte en la que construyes, ¿no? Porque pues el cerebro desde luego ahí juega una parte, pero no lo es todo. La lógica no siempre entra en la poesía, ¿verdad? De hecho, sí. ¿Sí? De hecho, la lógica, hay algo que le llamamos lógica poética. Ok.
Y la lógica poética es, voy a poner un ejemplo, ¿no? Algo que también trabajamos mucho en el taller con Patricia es, si en poesía yo digo esta mesa me duele, pues si yo me voy a la lógica racional, pues una mesa no te puede doler porque pues tú no eres la mesa. Ok. Pero en poesía yo puedo decir la mesa me duele. Entonces, quien me está leyendo va a decir, ok, pues, ¿por qué te duele la mesa? Porque a Jonathan o a Javier le duele la mesa. Bueno, yo puedo decir en poesía que a mí me duele la mesa porque a lo mejor estuvo mi padre o estuvo mi hermano o estuvo una persona que ya no está conmigo y que yo compartí ciertas cosas con esa persona y entonces esa persona ya no está. Entonces adquiere un grado simbólico más fuerte esta mesa. Entonces esta mesa no va a ser la misma mesa que tiene otra persona. Entonces esta mesa a mí sí me puede doler. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué adquiere? La poesía está jugando, voy a decirlo jugando, con las emociones porque las adquiere. Yo puedo hablar también en algún momento del vino por alguna situación que yo he vivido en el pasado o por una situación que yo me imaginé o por simplemente el hecho de lo que simboliza el vino, ¿no? Tiene tantas referencias el vino, las tiene religiosas, tiene referencias bíblicas, tiene referencias personales, tiene referencias momentáneas o de convivencia. Entonces, tú eliges en el momento lo que te está funcionando para poder describir o escribir lo que te está, en ese momento, te está llamando la poesía, ¿no? Claro. Yo, haciendo análisis ahí de todo esto, desde luego que todos los momentos, pues sí, hay una parte que se construye así material de la poesía, se escribe algo visual, no todo siempre es material, hay cosas no tangibles dentro de eso, ¿verdad? Como las emociones que no se tocan posiblemente, se sienten, pero no se tocan, ¿verdad? Y leyendo los títulos, por ejemplo, aquí voy a juntar algunas cosas, tú me dijiste que la poesía te eligió. Qué interesante expresión, la poesía como una cosa de que yo no elegí, la poesía te elige, hablamos de posiblemente un destino, y hablamos, y quiero recordar de nuevo esos títulos que has elegido en tus obras, claro. Bóveda de Dios, Tótem, Estación de Arena, Metralla, suenan interesante porque pareciera que tuviera elementos hasta místicos. Y aquí vamos a entrar ahora en esta parte tuya de tu poesía. ¿Qué expresa tu poesía desde esta parte mística? ¿Qué elementos místicos tiene? Bueno, creo que hay unos libros que contienen más elementos místicos que otros. Yo te puedo decir que hay dos libros base que tengo, de los que escribí, que sí tienen varios elementos místicos. El que tiene más es Tótem, porque Tótem habla precisamente de la mística, ¿no? De toda esta parte de las deidades en las tribus norteamericanas, cuando pues esas tribus iban tallando los tótem para darle ciertos rasgos de los poderes de los animales que ellos consideraban importantes, ¿no? Como el oso, como el caribú, el halcón, las orcas. Entonces ellos consideraban estos animales, bueno, les decían bestias, pues, por la bestialidad y la fuerza, y ellos, pues obviamente el halcón tenía este poder del alcance y la visión y el dominio de las alturas. Estaba el oso, que con su fuerza pues podía, tan impresionante y tan enorme, pues podía tener una fuerza descomunal. O por ejemplo el caribú, ¿no? También con estos recorridos o estas de repente fortaleza que tenían de sobrevivir los inviernos, pues ellos adoptaban todo ese tipo de elementos de los animales
y pensaban que si ellos estaban protegidos por algún tipo de deidad, pues ellos tenían esa fuerza en su tribu. ¿A qué voy con esto? Que en este libro Tótem, pues yo tomé todas estas referencias históricas de los tótems, toda esta de repente mística de que por qué lo hacían, por qué sahumaban, por qué tallaban los árboles, los troncos de los árboles y de ciertos árboles, por qué los erigían hacia el cielo, por qué tenían que ser ciertos animales mezclados y por qué tenían ciertos niveles. Entonces, Tótem tiene todos estos elementos místicos del pasado y del presente. Y también hay una parte que habla ya del futuro, ¿no? Es decir, a dónde vamos con que toda esta parte de reconocer la naturaleza y de entender la naturaleza después se destruye, y como lo estamos haciendo hoy en día, y parece que no le tomamos importancia, cuando en realidad pues es parte fundamental, ¿no? Hablo también de las estrellas, hablo de las constelaciones, hablo de lo astrológico. ¿Por qué? Porque pues, ¿en qué se basaban las tribus del pasado, no? Pues en todo esto, porque de ahí obtenían respuestas de las estrellas, de los fenómenos astronómicos, de lo que ellos consideraban deidades, de los animales, de la naturaleza, y pues hoy en día a nosotros parece que todo esto se nos olvidó. Ok, ¿Sí? aquí en este caso tienes la intención de mostrar esa parte que hacían esas tribus norteamericanas, ¿verdad? Y tú logró tocar tu persona y decir, bueno, quiero también expresarlo a modo de poesía, ¿verdad? Lo que tú lograste, pues, digamos, entender, comprender, ¿verdad? Claro. Okay. Sí, pues creo que aquí en Tótem, obviamente, como lo he dicho en algunas presentaciones, yo no vine a reproducirles como tal lo que ya está escrito. Es decir, ya sabemos que es un tótem, ya sabemos la historia de los tótem, pero yo en el libro no les vengo a traer la historia y lo que son los tótem como ya los conocemos. Más bien desde ti. Exactamente, sino para mí ahora, que fue construir mi propio tótem, ¿no? Y mi tótem poético. Esto es hablando de este libro. Está otro libro en el que yo hablo de toda esta parte espiritual, más de la mística, más espiritual, es Bóveda de Dios. Y Bóveda de Dios todo comienza con la parte clínica, todo comienza con la parte vulnerable del ser humano, todo comienza con la parte de los hospitales, de sentirse vulnerable en algún momento de una cirugía, de una enfermedad. ¿Por qué? Porque ese momento preciso en el que nosotros estamos en el límite de rendirnos o de luchar. Okay. Entonces, hasta que no estás en ese momento clave entre las dos situaciones, en donde si yo no enfoco mi última parte de la energía en vivir, me voy a morir. Entonces, estás en el momento cuando tú enfermas de algo o cuando te operan de algo, una cirugía o algo grave, tú estás en ese momento vulnerable, entonces ya le das cabida a la parte que no es racional, es decir, a la parte más espiritual. ¿Por qué? Porque vas a la fuente. Y quieras o no, en algún momento, si tú te pones a ver videos, a estudiar situaciones de lo que hablan los enfermos terminales, siempre ellos ya empiezan a hablar de cómo ellos empiezan a sentir ya una parte de lo que ellos empiezan a entender como el acercamiento a la muerte, ¿no? Y también lo que empiezan a ver, o lo que empiezan a escuchar, o cómo sus sentidos empiezan a aumentar. ¿Por qué? Porque estás en ese momento ya vulnerable y alerta, en donde tú le estás dando cabida también a lo que no conocías. Vaya, vaya. Para mí, Bóveda de Dios fue aparte que fue una experiencia médica conmigo, no muy riesgosa, pero sí, en donde yo me sentí en ese momento muy vulnerable. Hice esta conexión entre la poesía, la medicina y lo espiritual, y empecé a hablar de Dios como si Dios fuera un doctor. Y empecé a hablar de Dios como si Él fuera este cirujano que te extrae algo del cuerpo y con un bisturí empieza milimétricamente a atender tu cuerpo,
cómo las estrellas son símbolos de que algo está por venir, cómo de repente esta parte del universo juega un papel importante en ti mismo. Y tuve un resultado, yo siento que a lo mejor no fue el mejor libro escrito, como tal, escrito, es decir, en estructura o en lenguaje como tal, pero sí te puedo decir que en cuestión de lo que da a entender, de los simbolismos y de cómo lo pude canalizar, fue eso lo que dio pie a que este libro ganara la publicación del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Por la temática, por la forma en la que los elementos jugaron este papel importante en el libro. Y yo siempre he dicho algo que nunca voy a negar en ninguna entrevista, es, a veces me preguntan, ¿y te has arrepentido de tus libros anteriores? Y yo digo, nunca, jamás me voy a arrepentir de lo que escribí. Sé que ha habido poemas que a lo mejor no lograron como tal una función específica por diferentes cuestiones, o a lo mejor la métrica o la rima o como haya sido, no jugaron el papel preciso como lo hacen otros poetas, pero sí lo que puedo decir es de que cómo me funcionó a mí, cómo sirvió también para dar otra perspectiva de la literatura, y también desde esta edad tan temprana en la que yo empecé a escribir, que fueron a partir de los 12 años cuando empecé a escribir, y a los 17 años publiqué, y así fui con este camino, puedo decir que mis resultados fueron muy buenos. Entonces, sí, yo no puedo decirles, yo soy el mejor poeta o tengo una poesía excelente. No, estoy buscando todavía eso. Estoy siempre buscando mejorar, siempre buscando que la poesía me siga respondiendo situaciones. Dejo mis pausas, dejo mis momentos. ¿Pero por qué? Porque también uno necesita nutrirse, necesita reinventarse y necesita estar alerta, estar escuchando, estar viviendo otra situación. No, y qué bueno, porque de repente hay, no quiero mencionar personas, nada por el estilo, pero así como que hay algunos poetas por ahí que de repente no dudaría de seguro de la belleza de su prosa y todo algo así, pero se les suben los humos, y sienten que son el elegido próximo del Premio Nobel de la Literatura, y dices, bueno, qué bonito, pero espera, porque no dejas de ser humano, hay que sentar siempre cabeza, y la humildad, no una humildad, digamos, de que, ay, no reconozco desde luego mis logros, sino desde luego saber que tú aportes más que nada hacia la cultura y no hacia dimensionarte como un ser egocéntrico, claro. ¿Verdad? Sí, de hecho, a veces a mí también yo me cuestiono, digo, ya no voy a escribir, ¿no? O ya no me interesa ahorita escribir, y parece que lo estoy intentando. Pero, por ejemplo, hace un tiempo, no sé exactamente, uno de mis amigos fue a mi casa por 3 libros, y tiempo después regresa y me dice, Jonathan, es que tu libro Bóveda de Dios, dice, me hizo tanto sentido en mi vida. Y le dije, ¿por qué? Y me dice, porque, dice, mi hermano falleció, dice, y haz de cuenta que vi como si tú pudieras reconvertir toda esta parte de una enfermedad y de la muerte en algo bello. Entonces, él me devolvió algo que yo no había visto en lo que yo había escrito. Muchas veces de seguro no sabes qué tanto estás abonando. Exactamente. Al alma, a la mente, a las personas con lo que tú escribes o con lo que los otros poetas escriben, ¿verdad? Claro, y también está esa otra parte que de repente se me hace muy chistosa, en donde cuando alguien sabe, que de hecho no me gusta casi que sepan que escribo, es algo que yo mantengo muy de bajo perfil en mi vida, me dicen, Jonathan, ¿pero cuánto ganas vendiendo libros? Y yo no sé qué contestarles, ¿no? Porque yo no lo hago por vender, ni mi vida depende de vender libros. Al contrario, siempre los ando regalando, siempre que veo a alguien que está interesado en la literatura, yo con mucho gusto les doy mis libros, porque pues yo no vivo de esto. Entonces, obviamente si hay una parte en la que, pues sí, si me invitan a lo mejor a una feria o algo, pues pongo los libros a la venta,
por protocolo, pero casi siempre ando saliendo perdiendo. Entonces, creo que en una parte de lo que tú mencionas del ego, pues sí existe en todos. Obviamente todos queremos ser mejores y todos queremos ser únicos. Pero yo en mi perspectiva, te puedo decir que con el tiempo he entendido que la poesía es de bajo perfil. ¿Por qué? Porque la poesía tiene que ser leída por las personas que de verdad quieren conocerla y quieren buscarla. Y sobre todo que va más allá de lo material, sino que realmente, sí, como la intención del video, tocar el alma, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que pues sí existen obviamente corrientes de poetas que se protegen, que se hacen grupos, que hacen toda esta parte de la política literaria, muy aceptable también. Esta otra parte donde pues la poesía juega, o los poetas juegan roles de intercambio de información, de compartir, de apoyarse. Y está esta otra parte en donde pues manejamos todo, a lo mejor como que sin tanto revuelo, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo personal, este chico que vino conmigo y me dijo, Jonathan, pues tu libro me tocó. Entonces, para mí ya fue algo que ya cumplió su función, ¿no? La parte que para mí es más difícil de soltar es cuando yo lo estoy escribiendo. La parte ya que el libro está publicado, yo sé que ya no me pertenece. Pero este libro y sobre todo Metralla, que fue un libro muy... no quiero decir que no fue muy asertivo, pero fue un libro que experimenté ciertas funciones. Yo dije, este libro no va a funcionar con nadie. Y viene una amiga también y me dice, Jonathan, dice, es que yo me sentí identificada con este poema, con este poema, con este poema, y tal situación me hizo, y ella anotó todo en el libro. O sea, hizo separaciones, hizo anotaciones, y me decían, es que este libro tú estás hablando de esto, en esto tú estás prediciendo tales cosas, en esto a mí me hizo sentido por tal. Y entonces empiezo a entender que hay gente que a la que le llega completamente esto, ¿no? No porque sean amistades, sino porque en realidad les llega algo que a lo mejor yo no soy como tal, que pueda percibir que en específico le va a llegar esto a la persona, ¿no? Ha habido libros que también, hay personas que dicen, a mí no sentí nada con este libro, y hay personas que sienten todo con un libro. Alfabeto del Aire, tengo también un amigo que él dice, para mí todos sus libros me han gustado, dice, pero para mí es Alfabeto del Aire porque todo el tiempo estás hablando del amor en torno a lo invisible y cojas con todos estos elementos de la naturaleza, del otoño, del aire, de la lluvia, dice, y para mí es como si estuviera el amor en todos lados. Entonces él se sintió muy identificado con eso. Totem, por ejemplo, yo siento que para mí es el libro donde yo marco una diferencia de lo que normalmente trabajaba, y como ya empecé a hablar del todo en este libro, y yo digo, para mí este libro es de los libros más eje de mi vida, ¿no? Totem. Entonces, ese es el último libro que tengo ahorita, pensando que más adelante a lo mejor algo mejor llegue también. Algo que me enseñe y que nos enseñe algo diferente. Muy padre, porque ahora que comentas, pareciera como si el poeta se hiciera como un estilo de ente público, donde ya no eres de repente del todo tuyo. No hablo de la persona en sí, sino de lo que cuando ya expresas la poesía, cuando ya está escrita, cuando ya se imprime, aunque sí fuera tu autoría, ya no es tuya del todo, porque ya se la estás ofreciendo a los demás, porque pues luego lo vamos a leer o alguien le va a llamar, ¿verdad? Exacto. Vámonos, Verumen, entonces con la pregunta siguiente. Bueno, ya me hablaste de elementos místicos que tienen los libros como Bóveda de Dios, Alfabeto del Aire, Totem, que es tu libro más reciente, ¿bien? Donde tú mismo has encontrado hasta el amor, tus experiencias en otros lugares del mundo, ¿bien? Entonces, ¿qué debe tener esta poesía para que exprese los elementos del espíritu?
Mira, esa pregunta es muy buena porque la poesía muy pensada para mí no es poesía. Para mí. Ok, Va a haber a quienes a lo mejor me quieran apedrear por lo que dije, pero bueno. no importa, no importa. Creo que es parte también de que si tú estás de repente tan conectado con lo racional, o sea, obviamente todo tiene que ser un balance, ¿no? Ni puede ser completamente todo el tiempo racional, pero tampoco puede ser todo el tiempo abstracto, ¿no? Porque pues entonces pierdes también ambas líneas. Pero para que del momento en que tú empiezas a tocar la poesía, obviamente sabes que tienes que conectar contigo mismo primero. ¿Por qué? Porque de ti es donde va a empezar a fluir, de ti es donde vas a empezar a sacar los elementos. Que sí tiene que ver obviamente el entorno, tiene que ver las situaciones de lo que estás viviendo, el momento histórico que estás viviendo, la forma en la que tú te conectas con el mundo, pero algo muy elemental es que tengo yo dentro, ¿no? De mí mismo. Porque siempre, aunque nosotros queramos esconderlo, va a salir lo que traemos dentro. Y tan es así que podría decirte y enumerarte poetas en donde todos en algún momento tienen los tintes de cómo ellos estaban anímicamente en esos momentos. Anímicamente, cómo estaba en realidad su mente, cómo estaba su espíritu. ¿Por qué? Porque ellos, al momento de escribir y de transformar, los registros que plasman en la poesía también denotan cómo ellos estaban en ese momento, ¿no? Claro, de su situación emocional, desde luego, sentimental y ¿por qué no? Hasta anímicamente y pues espiritual, ¿no? Entonces, volviendo a contestar tu pregunta, pues ¿qué elementos? Pues obviamente lo principal es tus emociones. Emociones, claro. Y esta huella personal que de repente le damos a la poesía es como nosotros somos. Entonces, en el momento en que tú quieres maquillar o que quieres tapar con ciertas, como yo le llamo plastas, quieres tapar este color que de repente no quieres que se difumine en tu poesía, pues aún alguien con un ojo muy táctico va a encontrar tarde o temprano. Entonces no puedes escapar de decir yo no me sentía así en este momento. O sea, las emociones son muy vulnerables, te sacan en algún momento esta parte. Volviendo ahorita que recordé en uno de los talleres donde yo trabajaba la poesía, nos dábamos cuenta, de hecho en el momento en que leíamos que cada quien llevaba sus textos, sabemos qué persona ya había tenido una ruptura amorosa, sabemos qué persona estaba atravesando una crisis, sabemos en qué momento una persona estaba teniendo problemas monetarios, sabemos en qué momento una persona estaba muy triste o una persona que estaba enferma. Entonces, es que definitivo, ¿cómo un poeta escribiría algo si no lo siente desde lo más profundo, verdad? Exacto. Si yo empiezo a hablar de el odio, pero si no he odiado, ¿cómo he de hablar de ello? Exactamente. ¿Verdad? O si hablo de, ejemplo, la expresión de tótem y tu entendimiento, ¿cómo yo hablaría de eso si yo no los he visto? Sí se puede también. Te voy a decir, sí se puede. Obviamente no es necesario como que hayas como tal presenciado alguna... no es como que me contradiga, pero o sea, tú puedes hablar de algún elemento, a lo mejor sin que hayas estado ahí presente, pero lo puedes reinterpretar. Ok. ¿Cómo? Con tus emociones, con tu conocimiento y con tu historia de lo que traes, ¿no? Entonces, se puede también, es válido completamente. De hecho, hay un chico que me encantó su poesía, se llama Cristian Peña, y él tiene un libro maravilloso que me gusta, se llama Me llamo Hokusai. Y él trae toda esta corriente nueva de hablar de una enfermedad de cáncer de pulmón y de este cáncer, y empieza a hablar como... Tiene unas imágenes muy, muy interesantes en donde habla como si el pulmón, con todo este efisema pulmonar, se lo estuvieran comiendo cientos de calamares y cangrejos. Y empieza a hablar desde lo marino, y luego empieza a hablar cómo este sentimiento es la ola
la ola esta que pintó, ay, se me olvidó el nombre, que pintó Hokusai, y luego empieza a hablar de como si este efisema pulmonar fuera el monte Fuji que arroja las fumarolas de humo. Entonces, tal vez, no sé, no estoy muy seguro si él estuvo en este país presenciando esto, pero sí sus elementos lo relacionaron con algo que a lo mejor él o su padre o alguien cercano lo estaba viviendo, ¿no? Entonces, Claro. ¿qué pasa? O sea, se trajo todos estos elementos, tanto de la plástica de Hokusai, como parte de elementos de Japón, y los reinterpretó y sacó todo este maravilloso libro, ¿no? Y así me he encontrado con otros también. Hay una chica que se llama Elisa Díaz Castelo, que es una poeta también mexicana, que une mucho la parte científica, médica y poética, y une estos elementos, y a veces no notas de repente si estás hablando con una científica o con una médica o con una persona que está sufriendo de escoliosis, como este libro de ella que se llama El reino de lo no lineal. Y a mí me gusta porque digo, cómo de repente nosotros que empezamos a leer y a recabar tantos elementos podemos construir estas historias, ¿no? Porque ya ahorita no nada más la poesía es de un solo elemento, sino cómo te va narrando ciertas historias y cómo te va adentrando al universo poético. En la poesía es todo, es un cúmulo, no sé, yo pensaría hasta infinito de posibilidades y de expresar, de sentir, y de hecho esto va de mano con la pregunta siguiente, porque estamos a tantito de ya de que esta entrevista termine. Claro. Han sido de hecho muy bellísimas las respuestas que has dado, nos has dejado vacíos y es interesante. La pregunta que te digo es, ¿sigue vigente la poesía como expresión cultural y espiritual? Mira, la poesía es de minorías. La poesía obviamente no es un género literario muy leído, y aparte pues es muy, podría decirlo, muy de intercambio. ¿Por qué? Porque a veces somos los mismos poetas los que nos estamos ayudando entre nosotros. Y que ahí se andan leyendo y que aquí sí me gustó y aquí no la entendí, que me quieres dar a entender. Exactamente. ¿Por qué? Porque parece que está no monopolizada, pero no quiero usar esa palabra como tal, pero no es que la monopolicemos, pero sí de repente no es entendida. ¿Por qué? Porque yo te decía que cuando la gente quiere algo ya traducido, pues la poesía no es. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la poesía vas a pensar y vas a tener que imaginar y vas a tener que sentir, y la tienes que sentir más lo que estás leyendo, porque entonces no la vas a entender. Pues es como, de hecho es un lenguaje. Es un lenguaje, no es como si yo me agarro un libro de física, pues no la estoy entendiendo nada porque seguro no tengo ni siquiera la preparación o tal vez la apertura racional y lógica para entender la física, y acá es otro lenguaje, pero es un lenguaje de sensibilidad, de alma, de emociones, místico, profundo, ¿verdad? Claro, y obviamente si tú no estás muy abierto o muy conectado con tus emociones y con esa sensibilidad, ¿qué va a pasar? Que no lo vas a entender. No lo vas a entender y te va a costar trabajo y vas a decir la poesía es aburrida. Y te voy a ser bien sincero, y aquí los que nos están escuchando, yo al principio también pensaba que la poesía era aburrida, y que no era para mí. Hasta que hubo un momento donde reconecté y entendí que en realidad la poesía era para mí. O sea, fue cuando yo te dije, o sea, la poesía a mí me llamó. ¿Por qué? Porque yo no esperaba escribir poesía, ni estaba interesado en escribir poesía, pero sin embargo cada vez que escribía estaba escribiendo poesía, tintes poéticos, estaba escribiendo aproximaciones a la poesía. Entonces mi camino me estaba llevando ahí sin que yo lo quisiera. Al final de cuentas, entonces, la vigencia de la poesía es gracias a los mismos poetas y aquellos que entienden el lenguaje de la poesía por, digamos, entre las distintas variaciones, corrientes que existen. Perdón que te interrumpa, desde eso que estás haciendo tú, por ejemplo, conmigo, es eso. O sea,
a lo mejor yo no tengo la misma amplitud o apertura de compartirla, pero en el momento en que yo estoy aquí contigo, pues yo sé que va a llegar a ciertas personas, ¿no? Es la intención. A lo mejor llegan a 5 y ya es ganancia. A lo mejor llega a 1 y ya es ganancia. Claro. ¿Por qué? Porque ya conectamos con una persona. Entonces, la poesía no es de masas, no vamos a llenar un auditorio. Sabemos que no vamos a llenar como los partidos de fútbol, ni como las peleas de box, pero sabemos que si en algún momento nosotros presentamos un libro y hay 3 personas, ya nosotros decimos, ya ganamos. ¿Por qué? Porque hay 3 personas que están ahí presentes, dedicando su tiempo, interesadas en. En el momento en que tú me estás entrevistando, quiere decir que hay una persona que está interesada en entrevistarme sobre la poesía. Claro. Y ya para nosotros, los poetas, ya es ganancia que haya ciertos espacios, por eso yo te lo agradezco mucho, que hagas este tipo de dinámicas y de entrevistas. ¿Por qué? Porque nos das el espacio para nosotros poder comunicar, poder compartir. Y mientras pues yo esté aquí vivo y yo ame la poesía, pues mi parte de mi trabajo y del amor que le tengo a la poesía es compartirla con mi entorno, con mi familia, con mis amigos, y que ellos mismos se vayan interesando poco a poco. Y a mí me da alegría que mis amigos se interesen en la poesía, y no específicamente en la mía, ¿eh? A veces la mía es la que menos les recomiendo. Les recomiendo otros autores, les recomiendo libros. ¿Para qué? Para que ellos se vayan emocionando, para que vayan conociendo. Porque muchas veces ni siquiera saben qué leer. A veces me dicen, Jonathan, ¿pero qué leo? Entonces empiezo yo a cuestionarles para ya saberles qué les puedo recetar, ¿no? Como si fuera yo un boticario. Entonces decirles, a ver, pues, eso más o menos te puede gustar a ti, lee esto, vete por este lado, entiende esto, razona esto siéntelo, esto lo tienes que entender de esta manera porque te vas a aproximar más. Entonces me gusta esa parte de ser también, más allá de escribirlo, o más allá de tener que escribir poesía, me gusta más guiar a la gente con esto. Muy bien, muy padre, Jonathan. En este caso, pues la vigencia de esta poesía para que no muera, depende, más bien no depende, sino es porque de seguro no va a faltar quien quiera escribir, quien quiera expresar por los medios que se pueda hacer, ya sea que aunque sea un círculo cerrado o abierto y que no es de masas, pero tanto personas como yo, como otras más, van a gustar de leer a otras personas. Y bueno, porque yo desde niño me ha gustado leer y es algo que yo cargo desde nacimiento de seguro, ¿verdad? Es algo que yo cargo, pero sé que no soy el único, ¿verdad? O sea, no soy único y como ese típico, no único y detergente, no, ¿verdad? Soy un ser humano y más seres humanos que gustamos de esto, de estas expresiones bellas. Exacto. Antes de hacerte la pregunta final que va a cerrar a esto, me gustaría saber si nos puedes compartir uno de los versos que tienes en Tótem, si no es mucha molestia. Ok, no es molestia. Creo que por eso me traje este libro, dije, porque me gustaría compartirles un poema y ya pues ustedes juzgarán pues lo que yo les leaba. Pues bueno, este poema es de este libro Tótem y comienza así. Despojados de la tierra, buscan un lugar en las alturas. En su defensa han izado sus cornamentas como bandera. Una declaración de guerra, cuerpo contra bestia, hombre contra sí. La tierra cede a la sangre, en semillas huecas que rodarán los años por lo árido. Un ciclo justo, girar la esfera, arrojarla, y sobre el agua ver la onda expandirse. Al centro el hombre, Dios le arroja la primera piedra. Ah, gracias, qué lindo. ¿Cómo se llama esa? Los poemas de Tótem no tienen título. Ah, ok. Todo es una secuencia, entonces es uno de los poemas que... Quiero aprovechar, ¿puedo tomarlo? Claro. Este es la última publicación que hizo Jonathan Berumen. Tuve el gusto, de hecho, de una vez de ir a un estilo ponencia o exposición de la diversidad cultural y demás. Y él expuso, que a mi gusto pues fue muy bello, de las más bellas de ahí. Y este es el libro.
que gustan compartirlo. La editorial de la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Es de Secretaría de Cultura y el libro está a la venta en la librería Mariano Azuela, que está ahí mismo en el Ágora del Ex Convento del Carmen. Aquí en Guadalajara, Jalisco, porque acuérdense que estamos transmitiendo desde Zapopan y bueno, por si a alguien le gustaba de adquirirlo, pues con gusto. Y Verumen, gracias por compartirnos esa poesía, bellísimo. Gracias. Yo cuando lo estabas compartiendo en ese lugar, a mí me gustaba más que todos los demás, la verdad. Gracias. Te voy a hacer la última pregunta, porque con esto se la pregunta y luego con tu, digamos, una conclusión mía más la tuya. Ok. ¿Cómo visualizas al humano futuro y su poesía? Pues bueno, es una pregunta muy difícil. Yo espero nada más que la inteligencia artificial no sea dueña de la poesía. Porque por más que se pueda adueñar, a lo mejor nunca va a tener sentimientos como los tenemos nosotros. Entonces, ¿qué espero del humano futuro? Que conservemos nuestra autonomía, nuestros sentimientos, nuestra forma de ver las cosas, nuestra visión, y que todas estas herramientas que se vienen, bueno, que ya están hoy en día, nada más nos sirvan como un apoyo, como una forma de sobreexplotar lo que ya somos, sin perder nuestra esencia humana. Qué bello, qué padre eso de que tocaste, porque la inteligencia artificial puede ser muy inteligente, no deja de ser hecha por humanos, ¿verdad? Pero algo que nunca va a tener, por más cúmulo de información, es los sentimientos. Exacto. Que esos no se crean en los robots, están acá, ¿verdad? Exacto. Qué bello, Verumen, la verdad. Yo cierro toda esta información que me has dado con todo esto, ¿sí? Entonces, no hay una definición clara de poesía, ¿va? No hay una definición clara, pero está sana, cura, expresa. Para ti es una correspondencia donde toca el alma, responde, sana y habla del mundo. Necesitas de un acervo cultural, desde luego, alimentarte de otros autores, alimentarte también del acervo que ha dejado la gente en el pasado, porque nuestra poesía no es, bueno, tu poesía y la de otros más, no es una creación meramente sola, nos alimentamos del entorno, ¿verdad? Claro. Esta poesía nos permite vivir, leer, experimentar, alimenta el espíritu, hay que estar abiertos, nos da respuestas, ¿verdad? Esta poesía nos hace ser sensibles, el poeta es un ser sensible. Bien, tú nos dices que hay algo importante que es voltear a lo fundamental, ¿sí? Es una medicina, también tu misma poesía ha sido una medicina, también para ti ha sido una medicina, ¿verdad? Entra en las emociones, de hecho es un elemento emocional, un elemento muy humano, libera. Tu poesía es místico, ¿va? Como muchos más, ¿va? Pero hasta tus títulos, tus definiciones, tu forma de hablar y de expresarte habla de una mística, de una conexión con todo, desde luego, ¿verdad? Y que esta poesía no la escogiste, te escogió. Hablamos de un destino fuerte dentro de ello, ¿verdad? Es una fuente, viene de una fuente universal de la cual muchos han alimentado y que desde luego también has tocado, ¿va? El ser de la escritura, que es un ser, es un ente vivo. Nos dices como parte del abono al humano futuro, es que no nos carcoma la inteligencia artificial, sino que sea todavía que alimente, porque la inteligencia artificial no tiene sentimientos, el cual el humano sí, y que este humano futuro siga manteniendo pues esa autonomía, ¿verdad, Jonathan? Así es, pues a manera de resumen es exactamente los puntos que tú mencionas. Entonces creo que queda más que entendido esta parte de la entrevista. Excelente, Jonathan. La verdad es que gracias a ti, gracias por el espacio, por tu tiempo, por venir de aquí desde Zapopan, aquí en el Humano Futuro. No olviden que si tienen interés en indagar, también están sus redes sociales. Jonathan Verumen, ¿te encuentran así? Sí, como Jonathan Verumen, y me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Bien, y su libro y otros libros pues que he impreso, pero el más reciente es Totem, ya nos leyó algo. A mí me encanta y siempre es un placer
contactar con personas que tocan el alma, en este caso Jonathan Berumen, que toca el alma, toca el espíritu con su poesía, no solo con su poesía, sino con su forma de expresarte, que eso, más que nada, la forma de ser y la forma de actuar hablan pues mucho de uno. Bien, no olviden suscribirse, compartir, comentar y pues, ¿qué piensan? ¿Qué les toca? ¿Y qué piensan de esta poesía como un elemento de el alma y el espíritu? Y Jonathan, un gustazo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.